¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos un martes más a la tertulia aquí en Popular Televisión La Rioja. Hoy queremos hablar de la situación del campo riojano, de los agricultores y ganaderos que han salido a la calle en toda España y también lo hicieron en La Rioja hace 2 semanas para protestar por la situación que están viviendo, por pedir ayudas y soluciones a un sector que lo está pasando mal en los últimos tiempos. Para hablar de ese tema está con nosotros Tomás Latasa, que es secretario general de UPA Rioja. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Igor Fonseca, que es secretario general de Araja Saja. Buenas noches también. Muy buenas noches. Y Óscar Salazar, presidente de UAGR COAG. Bienvenido también. Muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar de este tema. Me gustaría un poco, para que los espectadores conozcan la situación, cómo está en estos momentos el campo riojano, cada uno desde su punto de vista y de su experiencia. Tomás, empezamos por ti. Pues el hecho de que estemos aquí los tres es indicativo de algo. Es que tenemos una serie de problemas comunes que son transversales, que nos afectan por igual, como es el impacto de los precios. Independientemente en qué organización estás, lógicamente los precios te van a afectar igual, o el impacto de la fauna silvestre sobre las explotaciones. Tampoco te preguntan a ver qué sindicato eres cuando un lobo te ataca o cuando un conejo actúa, y claro, tenemos una serie de condicionantes, que no hay rentabilidad, que no se cubren los costes de producción en muchos sectores, mayormente en toda España. Hay situaciones diferentes según los cultivos en los que estamos hablando y demás, pero sí que hay un factor común, y es que nuestras organizaciones madre, digámoslo, Asaja, COAG y UPA, llegaron a ese acuerdo a nivel nacional de que tenemos que hacer una llamada de atención porque todas las políticas nos afectan. Tenemos ahora un toro muy gordo de lidiar con el presupuesto comunitario, que cada vez nos van cambiando las legislaciones, nos exigen más cosas con menos dinero, y lógicamente eso llega a un momento que ves amenazada tu economía y tu porvenir. En un colectivo de agricultores y ganaderos que está muy envejecido, que no tiene suficiente relevo y que no tiene recursos suficientes, y que estamos sufriendo la competencia desleal de los productos de fuera, con menos calidad que los nuestros. Vemos amenazadas nuestras explotaciones, con nuestro modelo es la explotación familiar agraria, por modelos de multinacional, digámoslo así, de más estructura, y nosotros queremos que los pueblos tengan vida, que haya familias en el campo y que convivan con el medio ambiente, que sean un factor de equilibrio y de sostenibilidad del medio rural. Igor. Bueno, pues está claro, como bien decía nuestro compañero Tomás, si estamos aquí es porque el campo no está bien, y no se trata de que sea problema de un día ni un solo factor, sino es una acumulación de hechos y problemas que se vienen arrastrando, algunos de ellos durante los últimos años, y hay otros nuevos que han aparecido como amenazas en horizonte, o ya bien, digamos, que se materializan con efectos inmediatos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de respecto al sector vitivinícola, de los efectos del Brexit, de los aranceles de Estados Unidos, de ese futuro acuerdo con Mercosur, que ojalá que no se produzca, que va a poner muy difícil el continuar con la actividad agraria. Por eso yo creo que hace 15 días, como bien señalabas, hicimos un llamamiento a las autoridades, a las administraciones competentes, tanto las que están en Bruselas como las que están en Madrid, y también las que están aquí en La Rioja, que no iba contra nadie, sino simplemente se trataba de hacer un llamamiento, una llamada de atención para exponer una serie de reivindicaciones que, como también ha comentado antes nuestro compañero Tomás, pues tienen que ver con la política agraria comunitaria, con el presupuesto que va destinado y a quién va destinado, con una política de precios justos, con también una serie de políticas fiscales que se adecúen a las necesidades del sector agrícola y ganadero y La Rioja, porque hay un dato que es pues muy sencillo y también tremendo a la vez, ¿no? La renta del agricultor y ganadero español está por debajo del 37% de la media de renta de cualquier otro sector. Es un indicativo muy negativo, es un indicativo muy claro de la situación del campo, lejos de lo que piensan algunas personas, algunos mandatarios de Bruselas y de Madrid, está muy lejos de lo que es necesario para hacer viables sus explotaciones y mantener la actividad. Óscar. Bueno, pues es seguir incidiendo en lo mismo, ¿no? Está claro, el problema que tenemos sobre todo es un problema de precios. Tenemos un problema estructural que no es de ayer ni de antes de ayer, esto viene a lo largo de muchos años. Los precios hacen que las explotaciones agrarias no sean viables, mucha gente abandona y sobre todo el campo está envejecido, no hay relevo generacional,
por el tema de los precios, de la baja rentabilidad. Tenemos esos otros dos elementos ahora mismo, el Brexit, que ya es una realidad, y también los aranceles de Trump, que nos van a hacer incidir mucho en los precios, sobre todo del vino aquí en La Rioja, ¿no? Después de 2 años de caídas de precios en La Rioja, pues con estas dos nuevas amenazas difícilmente podemos recuperar esos mercados, esos precios. Y además, haciendo historia, pues podemos hablar de lo que sucedió con el veto ruso, ¿no? Que nos llevó los precios de las frutas y de las hortalizas al desastre, nos han vuelto a recuperar, y tenemos un sector que ya no aguanta más, el sector de las frutas y hortalizas, y por esa dinámica vamos todos los demás. Luego, además, sí, la intrusión de gente de fuera del campo que se están metiendo en la agricultura, que están invirtiendo en tierras que a lo mejor también son grandes perceptores de la PAC, que hay que mirarlo todo también, y que nos están desplazando, están cambiando el modelo de agricultura, que es el modelo social y profesional de agricultura que nosotros defendemos, que es el que fija población en el medio rural, tanto que se habla, es que es muy curioso, ¿no? Ahora que se habla mucho de la España vaciada, a nosotros no tenemos rentabilidad y nos desplazan. Pues somos los agricultores y los ganaderos los que fijamos población en el mundo rural. Estábamos viendo imágenes de esas concentraciones, la que tuvo lugar en Logroño, pero se han producido en toda España. Da la sensación, y si no me lo comentáis, que el sector ha dicho basta. Ha habido otras movilizaciones otras veces, pero que la situación ahora mismo está como que es más grave que en otros momentos, o por lo menos ya no se aguanta más, es una situación límite. Es una situación límite, como comentábamos antes, por sobre todo una falta de rentabilidad, ¿no?, del sector, que ya no aguanta. Quizás aquí en Rioja todavía, por suerte, contamos con el sector vitivinícola, que a duras penas pues supera lo que son los números de la explotación, pero tenemos otros muchos sectores muy afectados. Y es más, corremos el riesgo de quedarnos con el monocultivo, el cultivo de la vid, porque si hablamos del resto de producciones, están seriamente afectadas por una falta de rentabilidad. Podemos hablar de la fruta de hueso, de las hortalizas, de la ganadería extensiva, de la remolacha azucarera, que es un sector tradicional en La Rioja, sobre todo en La Rioja Alta, que está a punto de desaparecer. Si no se toman medidas políticas eficaces a corto plazo, pues nos podemos ver abocados que miles de familias que están pues sustentando el medio rural, como bien comentaba Óscar, pues no tengan otra actividad y tengamos un problema muy grave en nuestra tierra. Por eso ese llamamiento a la clase política para empezar a tomar medidas eficaces y de forma inmediata. Óscar. Está claro que todos los problemas vienen de ahí, de la baja rentabilidad, de los precios que cobramos los productores, los agricultores por nuestros productos, pero que es necesario y es fundamental un cambio normativo ya. No podemos seguir con leyes que se han quedado obsoletas, que sí que han hecho su papel en el tiempo, pero que ya hay que reformarla, y me estoy refiriendo a la ley de la cadena agroalimentaria, que es fundamental renovar esa ley. Es fundamental adecuarla. Necesitamos tener unos precios en origen por encima de los costes de producción. Y para eso hay que legislar y hay que arreglar, cambiar la ley de la mejora de la cadena agroalimentaria. Yo llevo en La Rioja desde el año 83 y aparte de la gran población activa que hemos perdido también mucha legislación. Y yo pienso que cuando éramos más también teníamos mejores herramientas legislativas. Yo me acuerdo ahora pues de la ley de contratos agrarios, como estaban bastante bien cubiertas el sector productor y comercializador. Había una serie de comisiones interterritoriales en que había 3 puntos en España. Se protegía al agricultor y se protegían también los productores, y eso ha ido desapareciendo, paralelamente a la pérdida de población activa. Yo recuerdo que entonces, en el momento que entramos en Europa, pues estábamos en el 13% de población activa agraria, y ahora ha habido un drenaje continuo de efectivos, de pérdida de influencia política, de pérdida de dirigentes. Por eso estas movilizaciones no va contra un partido concreto, sino va contra nuestros políticos, que son los que tienen que tomar las decisiones. Y ahora mismo tenemos en Europarlamento que hay gente de todos los colores para tomar decisiones, lo que es el Parlamento, y lógicamente habla de una situación general de descontento
porque llevamos muchos años reivindicando los abusos en la cadena agroalimentaria y no hay soluciones, o cuando las hay, están con una interpretación sesgada, con algunos elementos que hemos protestado, las cláusulas de confidencialidad, por ejemplo, la ausencia de precios en contratos, y todo este tipo de cosas se tienen que mejorar y tienen que haber herramientas para proteger a la gente que realmente está, y entonces eso explica por qué hay en todo el país y por qué ha habido tanto seguimiento en las acciones de los agricultores y los ganaderos. Bueno, enseguida y a lo largo de esta noche vamos a hablar de estos temas un poco más detalladamente, pero también hemos hablado con diferentes agricultores y ganaderos de nuestra comunidad para conocer su opinión y su situación. Vamos a conocer ahora a José María, es ganadero en Torrecilla, y él nos habla de la rentabilidad de la explotación, también de las ayudas o de la posibilidad de que sus dos hijas se encarguen del negocio. La ganadería sigue valiendo, una vaca sigue valiendo lo que valía hace 30 años, o un ternero, lo mismo. Y lo demás, los costes nos han subido muchísimo. Gasoil, piensos, ha sido todo muchísimo. Entonces, esto se acaba. Un ternero, cuando nosotros lo vendemos pastero para que se vaya al cebadero, vale alrededor de 500 euros. Nosotros nada más que de gastos con la vaca y el ternero andaremos con los 400. Pero claro, luego hay que echar gasoil, hay que echar pienso, tenemos que vivir nosotros y hay que mantener a las que hay que reponer, a la reposición, hay que mantener los sementales y todo eso hay que mantenerlo con los 20 euros o los 10 euros que nos quedan. O sea que el beneficio que nos puede quedar en lo que es en sí en las vacas, nada. Si no sería por la subvención, nada. Nada, claro, pero luego de la subvención el problema es que hay que meter dinero para echarles a las vacas de comer. Porque la subvención se supone que nos la dan para que vivamos de ella, pero un poco raspado. Claro, porque si a cada vaca le tienes que dar de la subvención 4 o 5.000 o 10 euros, 20 euros, 30 euros, que los quitas de la subvención, pues fíjate tú en qué se nos queda a nosotros la subvención. Las mías ya no, las mías ya mal. Las mías han estudiado las dos y ya una está colocada, la otra está intentando colocarse y de esto no vienen ni a ver dónde está la cuadra. O sea que mira lo que verán en casa. Si las cosas hubieran estado de otra forma no me hubiera importado que hubiesen seguido. La verdad que sí, porque a mí me ha gustado mucho y me sigue gustando mucho esto. La verdad que por eso estoy, que si no, no... Pero un chaval joven que se quede aquí, tienes que trabajar sábados, domingos, lunes, todos los días de la semana. Y luego el beneficio muy corto, tú me dirás a mí que va a haber un chaval aquí. Si no se ponen remedios, el de aquí de Torrecilla para arriba la mayoría de los pueblos se van a quedar muy limitados. Si Torrecilla mismo estamos 200 personas viviendo en el pueblo ya, 200, 250 personas, muchos habitantes, pero vivir muy pocos, O sea que si la ganadería desaparece y poco más, que hay poco más que la demás de gente que hay aquí en Torrecilla o en los pueblos de por aquí, a trabajar a Logroño y aquí en Torrecilla no hay otra cosa. Bueno, pues ese es el testimonio de José María, ganadero de Torrecilla, que hablaba de algunos de los temas que hemos propuesto encima de la mesa, ¿no? Salía el tema de la rentabilidad de las explotaciones, también el tema de las ayudas, que principalmente todo el mundo habla de la PAC. ¿Tenéis alguna información de cómo se va a gestionar o cómo va a cambiar la PAC en el próximo presupuesto comunitario? Pues va a ir a peor. Los indicios, ahora hay tres patas de banco, está el Parlamento Europeo, que es el que parece ser que es más flexible, que haya más fondos. Está el Consejo de Ministros, que es el que quiere acordar. Hay varios ejes de países, unos que son muy restrictivos con el presupuesto, como son pues, Austria o Dinamarca, Suecia, ese tipo de países. Luego están en plan intermedio las potencias, que están Francia, Alemania e Italia. Y en el otro extremo, más flexibles, estamos el resto de los países. Entonces, esperamos que el recorte sea el mínimo. Bueno, no queremos ningún recorte, eso es lo que queremos trasladar
a nuestros políticos, independientemente de su color. Es decir, que si queremos defender la producción propia de alimentos, pues evitemos un poco las competencias desleales, no seamos tacaños en detraer dinero para mantener nuestra producción para otras aventuras comunitarias, y hemos estado viendo cómo ha habido una pérdida continua de recursos cada reforma. En cada reforma ha habido menos presupuesto para la política agraria común y los fondos estructurales, y se han abierto otras puertas diferentes. Ahora mismo el debate empieza el día 20 con el Consejo de Ministros, y a ver, esa amalgama de países que están luchando por una flexibilidad, luego tienen que llegar a un acuerdo, lo que llaman el triduo, de que tienen que tiene que tener el visto bueno del Parlamento Europeo y de la Comisión y todos. O sea, vamos a ver cómo queda, pero nos tememos lo peor. Es una llamada a los que están negociando para que sean firmes y que no cedan la reducción de presupuesto. Ahora mismo todos los escenarios apuntan a un recorte. Nosotros decimos que el recorte no, que tiene que haber más presupuesto. Nos van a exigir más medidas con el tema del medio ambiente, y sí que son el 30 o el 40% de la PAC va por ese lado. Y son medidas añadidas, ya ayudas añadidas. Pero claro, lo que no puede ser es más por menos, más exigencias por menos dinero, porque los agricultores y los ganaderos esas exigencias nos van a costar dinero. Por tanto, lo que decimos es que necesitamos más presupuesto. No contemplamos el escenario ese de recortes, exigimos más presupuesto, más por menos, no. Es fundamental, ¿no?, que para poder tener una PAC que sea efectiva, que haga frente a los retos de la agricultura y la ganadería europea en los próximos años, tenga presupuesto suficiente y esté bien dotada. En los últimos años, desde el nacimiento de la PAC hasta ahora, pues del 80% de sus inicios, apenas ahora representa el 40% de total de políticas de la Unión Europea. Eso pues es inversamente proporcional a muchas veces la carga de responsabilidad y de obligaciones que se impone al agricultor y ganadero como proveedor de alimentos para la sociedad europea, sanos, de calidad, saludables, y que además contribuye a una mejora de medio ambiente, porque eso también, como lo que señalaba Óscar, lo que no se puede ahora es mantener el mismo presupuesto que la PAC anterior, incluyendo nuevas obligaciones que mermen la competitividad de las explotaciones europeas, teniendo además enfrente a terceros países con una posibilidad de acuerdos que nuestros mandateros políticos, parece ser que están por ello, ojalá que reflexionen y que decidan lo contrario, que pueden amenazar entrando productos de terceros países que los sistemas de producción desde el punto de vista social, económico y ambiental nada tienen que ver. Porque además, como antes contemplaba nuestro compañero ganadero, no estamos hablando de ayudas, lo que estamos hablando es de compensación, ¿vale? Por una parte de que el consumidor no puede pagar a la hora de adquirir los productos, vienen estos apoyos para poder compensar ese diferencial. Pero en ningún caso son suficientes, porque estamos hablando a nivel individual, por agricultor y ganadero, de los mismos apoyos en términos económicos que se aplicaban hace 30 o 40 años, y como todos sabemos, los costes de la vida y los costes también para el agricultor y ganadero pues han subido estos 40 años de forma increciente. Decía José María que sus dos hijas no tienen pensado dedicarse a eso. Otro de los problemas, el relevo generacional. Él decía, no solamente es que además de que las explotaciones no son rentables, el sacrificio personal que lleva dedicarse a la agricultura y a la ganadería es muy alto, ¿no? Es así, sobre todo la ganadería, ¿no? Es un oficio que conlleva una dedicación 365 días al año. Eres responsable de un ser vivo, tienes que alimentarlo, tratarlo adecuadamente, y desde luego para ello hay que tener una vocación infinita, pero no solo vale la vocación, lo que no podemos es pensar que vamos a tener mártires en el campo que van a dedicarse a esto incluso perdiendo dinero. Por eso es tan necesario el apoyo para la incorporación de jóvenes, que no solo reside en conceder una ayuda para ayudarle a comenzar la actividad, sino consiste también en romper algunas barreras, como puede ser el acceso a la tierra, el acceso a los pastos, o también adecuar alguna normativa desde el punto de vista de la instalación
de nuevas infraestructuras, por ejemplo, que tiene que ver con las naves agrícolas y ganaderos, que muchas veces, aunque parezca paradójico, en pequeños pueblos todavía existe normativa que está impidiendo que agricultores y ganaderos puedan tener su negocio en ese municipio y se ven abocados a marcharse de esas zonas que están tan faltas de población, ¿no? Por eso también otras no reivindicaciones de esa tabla que presentamos a la delegación del Gobierno incluye esta serie de cuestiones para ayudar a estos agricultores jóvenes y ganaderos pues que se puedan incorporar en estos municipios pequeños sin ningún tipo de problema. Está claro que si no tenemos precios y no tenemos rentabilidad a un trabajo donde no es rentable nadie quiere acudir. El relevo es muy difícil, está claro. Luego encima, si las políticas agrarias no facilitan la incorporación de los jóvenes y seguimos en la dinámica de tener unas ayudas en base a unos rendimientos históricos donde esos jóvenes no existían, pues difícilmente se van a poder acoplarse a la agricultura, ¿no? Además, es que es muy curioso con el tema de los derechos de la paz. Es que es normal que el mismo ministerio facilite la venta de derechos, diga cómo hay que vender derechos, cómo hay que tributar por la venta de derechos. Hombre, los derechos no se deberían de poder vender, los derechos deben ser para el agricultor que está trabajando en ese momento, no cuando ya no está. O sea, hay que cambiar la política agraria si queremos que los jóvenes continúen. Si no, desgraciadamente, los agricultores y los ganaderos terminaremos desapareciendo. No está en juego la agricultura y la ganadería, eso hay que decirlo claro. Agricultura y ganadería va a existir siempre, con empresas, empresas millonarias que vienen, cuando ganan dinero están, si no cogen y se largan. ¿Y qué pasa? Nos dejan el medio rural vacío, el medio rural despoblado, los pueblos abandonados. Por tanto, hay que seguir haciendo políticas que faciliten la incorporación de los jóvenes, y eso solo se hace con una rentabilidad en las explotaciones, con precios. Si se suben los costes de producción, que es lo que está pasando. Hablamos, por ejemplo, de los cereales, ¿no? Si es que tenemos el mismo precio que en los últimos 30 años, cuando los costes de producción, fertilizantes, gasoil, maquinaria se están disparando, la rentabilidad cae y la gente joven no quiere seguir en las explotaciones. Yo quiero poner el ejemplo de esta mañana. Esta mañana ha llamado pues, un chaval incorporado en diciembre del año 19, vive en Mansilla de la Sierra y ha sufrido 2 ataques de lobo, con el resultado de tres bajas. Entonces yo creo que a estos chavales la administración se tiene que poner a la altura del problema que están sufriendo y que no es fácil, le tendrían que poner una alfombra roja para que esta gente siga ahí haciendo las labores. Tendrían que cambiar la normativa fiscal, tendrían que cambiar todas las normas urbanísticas. Es muy difícil que un joven tenga una parcela mínima en un pueblo de estos de sierra de mucha parcelación. Y entonces, si queremos desarrollo rural y que los jóvenes prosperen, hay que poner una batería de medidas para facilitar la instalación y el seguimiento. Y no juzgarles con el mismo rasero a todos. Tú tienes un objetivo de 0,6 corderos por oveja, pero si me mata el lobo, las corderas y me matan las ovejas, ¿cómo voy a cumplir ese objetivo? O sea, cláusula de fuerza mayor. Están haciendo un favor poblacional y de futuro. Y entonces, si queremos perder esa opción que tienen por otro modelo, pues lo que decía mi compañero, nosotros apostamos por la explotación familiar agraria, que creemos que es la actividad principal, e incluso yo hablaría de una alianza rural. Deberíamos de empezar a hablar y a pensar las organizaciones agrarias de los servicios, para mantener los servicios de los pueblos. Es decir, que estos agricultores estén ahí, que nos interesa que el sector servicios funcione, que la farmacia no se cierre, en fin, que toda la escuela que esté activa, y poner un aliciente para que la gente pueda vivir en el campo. Esto va languideciendo y cada vez es más complicado el ver y el hacer el seguimiento de los chavales. Estamos viendo que algunos no superan los 5 años, están deseando de que terminen porque no pueden soportar la falta de precio, y los que superan, bueno, pues esa es nuestra esperanza, de que sean un poco el futuro de nuestra región.
Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa para la publicidad. A la vuelta seguiremos hablando y conoceremos más testimonios de hombres y mujeres que se dedican a trabajar el campo en La Rioja. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta de la publicidad, seguimos en esta noche de tertulia, hoy dedicada al campo riojano, para ver las dificultades por las que está pasando el sector y esas demandas a las instituciones para intentar dar viabilidad y continuidad a las explotaciones y a la vida en el campo de La Rioja y de todo el país, porque es un tema que afecta a los agricultores y ganaderos de toda España. Vamos a escuchar ahora, si os parece, el testimonio de Raquel Ramírez, es mujer y se dedica a la agricultura con otras mujeres en un proyecto muy interesante en Nalda. Your love is king, crown you with my heart. Your love is king, now I need to watch your kisses ring, round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, tearing the very heart of me, crying out for more. Your love is king. Nuestro proyecto, tanto el colletero como Panal, que es anterior, pues han tenido siempre a las mujeres como centro y son por tanto las que han asumido la gestión. Es la primera vez que en estructuras rurales se da una figura de gestión por parte de la mayoría de mujeres, un 80% somos mujeres en las juntas directivas, en las actividades, en los puestos de decisión, hasta en el empleo, ¿no? Si nos corresponsabilizamos con los cuidados y nos damos cuenta de qué cuidados necesitamos y qué servicios para esos cuidados, automáticamente la mujer consigue el empoderamiento, primero por la corresponsabilidad, que nos parece importantísima, y luego porque asume actividades en los pueblos que las ha hecho sin visibilidad y por ejemplo en las huertas pues es una cosa inédita, que sean las mujeres las que decidan que se pone en la cesta, que se planta, que esto. Nosotras aquí también tenemos incorporado en todo lo que es el colletero a los hombres en sus trabajos y para nosotras son igualmente importantes. Es una cuestión de equidad. Hoy en día, para que la mujer rural se quiera quedar, lo primero, tiene que tener un medio de vida, tienen que darle la titularidad compartida de las explotaciones, pero hasta las últimas consecuencias, también saber qué pasa con esa propiedad en el caso de que ella pierda a la pareja, por las cuestiones que sean, ¿no? Tenemos que conseguir que los servicios educativos y sanitarios públicos estén muy presentes en el medio rural. Hace falta escuchar y aprovechar el conocimiento y los saberes que arrastramos las mujeres a lo largo de la vida, porque en todo lo que es la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, con todo el secado de frutas y verduras al sol, las pasas y todo lo demás, o con los cuidados del patrimonio, o con muchas actividades que se han tenido como menores, habrá que poner todo esto en valor y no perderlo para pasarlos a las futuras generaciones, porque la lucha contra el cambio climático también vendrá de que muchas de estas actividades se hagan visibles. Bueno, y nos sirve el testimonio de Raquel también para hablar del papel de la mujer en la agricultura y en la ganadería. Es una muestra de ello, ¿no? de que perfectamente pueden hacer los mismos trabajos y las mismas responsabilidades que los hombres, aunque es verdad que el tópico nos juega siempre malas pasadas, ¿no?
Pues así es, lo decía Raquel, 3 mensajes muy claros, ¿no? En primer lugar, visibilidad. Ha estado siempre el papel de la mujer en el medio rural y sobre todo en la agricultura y la ganadería, y es más necesario que nunca pues, dar a conocer pues, sus verdaderos valores y que participe en la toma de decisiones. La fórmula de la explotación es de titularidad compartida, es una de ellas. Ciertamente pues, no ha tenido excesivo buen acogimiento, suficiente acogimiento a nivel nacional. Aquí en La Rioja todavía tenemos muy poquitas explotaciones y quizás haga falta perfeccionar la normativa que lo regula para poner más claros algunas cuestiones, ¿no? Como bien decía ella, caso de que se disuelva esa sociedad, a cada cual de los cónyuges que le queda para poder continuar esa actividad de forma independiente como tiene que ser. Pero también ha lanzado un mensaje muy claro. Hay otras 2 cuestiones que afectan de forma común a hombres y mujeres, que es el tema de la rentabilidad. Sin rentabilidad no hay actividad, ni para hombres ni para mujeres, y mucho menos en el medio rural, y también en el papel de los servicios, ¿no? Por eso es fundamental que desde las administraciones públicas se reconozca el papel de los agricultores y ganaderos como pobladores esenciales del medio rural. Hemos visto antes al ganadero de Torrecilla, pues en una zona donde se tiene su explotación, pues lleno de encinas, lleno de carrascas, con un difícil relieve. Ahí no existe otra actividad que no pueda ser la ganadería. Por eso es necesario ese apoyo, que pasa muchas veces no por necesidad de presupuesto, sino de cambiar la normativa para permitir que al agricultor y ganadero se le pague convenientemente por lo que produce, por lo que hace. Y por último también pues esos servicios, ¿no? Para que sea atractivo la permanencia en el medio rural, además de ser rentable la actividad, pues tiene que estar suficientemente bien dotado de infraestructuras de viales, dotados desde el punto de vista también de servicios médicos, sanitarios, de educación, que es básico para asentar a la población en el medio rural. De nada sirve que se asiente una pareja si no puede dar una formación suficiente a sus hijos, ¿no? Por eso todo ello son tres puntos clave que yo creo que es muy bien resumido lo que necesitan las mujeres y hombres de la agricultura en el medio rural. Bueno, pues añadiendo lo que comenta Igor, es verdad, el papel de la mujer es fundamental en el medio rural. Lo ha sido siempre, ¿no? Pero ahora quizás más que nunca. Es verdad que la ley esta de titularidad compartida pues no ha tenido el acogimiento que todos deseábamos, y principalmente es por lo de todo, por lo que estamos hablando. Es cuestión de precios en origen, es cuestión de rentabilidad. A eso sí, de ahí mana todo lo demás, ¿no? Claro, si no hay rentabilidad, la gente se va, no hay infraestructuras, no hay servicios, y de ahí mana todo. Hay que seguir insistiendo en la rentabilidad, hay que cambiar la ley de la cadena, y donde tengamos un observatorio de precios que nos digan el coste de los precios a los agricultores, lo que cobramos por ellos, la trazabilidad que tanto nos exigen a nosotros, a los agricultores, con todo. ¿Por qué en cuanto sale del agricultor se pierde en la industria y no le llega al consumidor? Es fundamental un contraetiquetado para saber todo esto, y con rentabilidad habrá más mujeres que se incorporen en el campo. Yo quiero hacer primero un apartado para Raquel. A mí me parece un personaje excepcional, de mucho mérito. Ya me gustaría tener una Raquel en cada pueblo, porque son incentivadoras del desarrollo rural. Lo que no se ha dicho del proyecto que tienen es que recuperan huertos abandonados, los dan vida y además hacen agricultura sostenible. Y hablando del papel de la mujer, que sea un proyecto de mujeres, pues es fascinante, porque precisamente es uno de los hándicaps que tiene el medio rural, que en algún acto que hemos tenido en algún pueblo hablando del desarrollo, le preguntabas a los chavales quién le gustaba el campo y solo los chicos levantaban la mano. Digo, que os vais a quedar sin novias. Entonces, aquí decir luego lo que es la titularidad compartida. Tenemos pocos expedientes, pero somos de la provincia de España, creo que más tiene expedientes. Esto no es todavía muy insuficiente. Pero esto los políticos tienen que poner en valor, esta visibilidad que se dice, en forma de que entiendan cómo funciona la unidad de la explotación familiar, que hay un reparto de funciones, y el modelo que hay en La Rioja es que todo el mundo se ayuda dentro de la familia. Entonces, ese papel de la mujer pasa desapercibido, y esto sí que hay que ponerlo en valor, y hay que ver, pues, a efectos de seguridad social y a efectos de muchos temas, de visibilizar esa función que tiene.
Y yo de todos los años que llevo en el sindicato veo que normalmente las mujeres me vienen a la oficina con la bolsita de los papeles y ellos son las que llevan la gestión de la explotación, ¿no? Eso es un papel fundamental, porque los agricultores se han especializado en lo suyo, pero los papeles los lleva la mujer. Y los hijos pues buscan la renta que les falta a la agricultura y demás. Entonces, esto es el modelo que queremos potenciar en toda la región, y entonces tienen que poner mecanismos nuestros políticos para que esto se afiance. Hablaba Raquel además de otro tema, el reto del cambio climático, que posiblemente uno de los sectores que más sufre la climatología son los agricultores y ganaderos, ¿no? Las épocas de sequía, de excesivas lluvias, no estamos muy acostumbrados, desgraciadamente, a escuchar, ¿no? Noticias, ¿no?, de que la producción se ha estropeado por un pedrizo, por el granizo, por una época de lluvias, ¿no? Es así, los agricultores y ganaderos ejercitan su profesión a la intemperie y históricamente están sometidos a los vaivenes del tiempo, ¿no? Lo que pasa es que viene arreciando, viene comportándose de forma mucho más violenta durante las últimas décadas, y lo estamos, digamos, notando mucho más a lo largo de lo que es ya el comienzo de este siglo, ¿no? Para ello, muchas veces se es injusto con el sector, pero hay que denunciar que esa campaña que existe de difamación sobre la parte de cuota de responsabilidad que tiene sobre el cambio climático el agricultor y el ganadero, eso es totalmente falso, ¿vale? Apenas emite la agricultura el 12% de los gases de efecto invernadero en nuestro país, y como mucho se le puede acusar de ese 12%, pero es que, sin embargo, contribuye a mitigar el cambio climático en mucho más intensidad. ¿De acuerdo? Porque la actividad agraria, el suelo como un sumidero de carbono, los árboles, los cultivos en general, eso no hace otra cosa que luchar contra el cambio climático. Y luego, por supuesto, la actividad ganadera, muchas veces denostada y atacada en los últimos tiempos, lo que contribuye es al mantenimiento de un paisaje y un medio rural al que estamos habituados desde hace muchísimos siglos. ¿Cómo luchar contra ese cambio climático? Bueno, pues a través de una buena política de seguros agrarios. Para ello nos hace falta contribuir económicamente por las administraciones, el Ministerio de Agricultura y Consejería, para que pueda ser viable el seguro contratado por agricultores y ganaderos, sino que el condicionado de esos seguros sean acorde a las necesidades, cosa que en los últimos tiempos estamos perdiendo la perspectiva, y muchas veces el agricultor y ganadero rehuye del seguro, no porque no le sea necesario, ni porque tenga un coste muy importante, que en algunos casos sí, sino porque las condiciones del seguro no se acomodan a las características de la explotación. Es muy curioso, sí, lo que comenta Igor del tema del seguro, ¿no? Que cuando más necesitamos los agricultores el seguro, amenazados por un cambio climático, lo que recibimos son recortes en las ayudas de los seguros. Pues es al revés, es ahora cuando más ayudas tenemos que volver al presupuesto de hace años para que la gente vuelva a asegurar y asegure todas las cosechas para no quedarse sin cosechas. Y lo de la campaña de desprestigio es lamentable, ¿no? Que se hable de que el campo contamina, no es verdad. Nosotros nos dedicamos a producir alimentos con unas normas estrictas, dicho de paso, normas que no cumplen los que traen de fuera de la Unión Europea, porque los estándares más altos de calidad a nivel mundial son los nuestros, los de la Unión Europea, no son los que vienen de fuera. Por tanto, no contaminamos, los agricultores no contaminan. Y yo quería hablar también de lo curioso, que es el mundo de las compañías de seguros, que tiene mucha incidencia luego en el coste final del seguro al agricultor, y se considera como si el agricultor fuese el culpable de que le apedreen o que caiga una helada, cuando estamos hablando de un cambio climático. Entonces, este concepto de bonus malus, que si te apedrea el próximo año te va a salir más cara la tal, es un poco absurdo, porque no es controlable ni depende del agricultor. Eso yo creo que sería una reflexión, pues a quien tenga ese abanico delante para poder poner remedio. Y luego, respecto al cambio climático, estamos observando unos cambios trascendentales. O sea, nosotros tenemos un grupo de medio ambiente que está observando cómo están entrando especies del sur que nunca habían estado, y especies que viven en Europa migran hacia el sur de Escandinavia, donde no habían estado nunca. Y entonces estamos en un cambio tremendo. O sea, estamos hablando hasta que determinadas plantas con el deshielo
y animales pues suben arriba y mueren porque no está su planta, que se ha quedado abajo. O sea, están ocurriendo fenómenos totalmente novedosos, y ahora mismo a través de la organización pues tuvimos una serie de informaciones para adaptar las explotaciones al cambio climático el año pasado, y son estudios totalmente novedosos, recomendando a la gente pues los cambios en las fechas de las siembras y una serie de prácticas para poder adaptar los cambios a la nueva realidad del clima. Todavía no sabemos dónde nos va a llevar, porque los cambios son profundos de cada año y un año no tiene nada que ver con el anterior. Pues seguimos adelante, vamos a escuchar otro testimonio. Vamos a escuchar a Ignacio Jadra, que es agricultor, y él nos explica cómo afecta a la producción la política de precios y todos los problemas que se están llevando derivado de ello. Sun is rising on another cafe. Weekends in Echo Park don't make a difference, so it seems. La fruta de hueso, aquí hubo un tiempo que fue muy importante, hasta los años 90 y tantos, 95 o así, y entonces fue muy importante. Era más rentable que la pera hoy, por ejemplo. Pero como ya fue perdiendo interés, pues nos fuimos cambiando a otros cultivos porque no había interés, o sea que se perdía dinero. Pusieron patrones de ciruelo y de jimendro, y entonces se podía producir en todo el mundo, en todos sitios. Y luego pues que el goteo también hizo que en zonas como Lérida y Aragón, pues allí ponían fincas tremendas. Y claro, el exceso de producción, pues vino el fracaso. Revolving faces of the storefronts, corporate coming in to bore us, but the winter's fine, long as my rent don't cry. Al ser un producto, la pera, que se mete en cámara y puede comercializarse durante todo el año, pues los precios son diferentes. Se defiende mejor. El problema lo tiene en el melocotón, que no tiene más que un mes de duración, como mucho. Entonces hay que venderlo lo antes posible. Y claro, si tienes medios para guardarlo y demás, pues podés sacar algo. Pero si no tienes medios, tienes que ir a las centrales y a como te lo digan. Aquí se abandonó. Aquí ahora, yo creo que aquí lo que hay de melocotón, el 80% se llevará a la industria. Lo que se pide aquí es que, hombre, que se arregle el precio. Que no sé, que las grandes centrales nos tengan más en cuenta y nos paguen por lo menos a lo que nos cuesta producir. No que hagan presión a la contra, como parece ser que hicieron este año. Que este año no sacaron a los lineales las grandes comercializadoras, los mercados grandes, no sacaron a los lineales de la fruta dulce hasta que no se llenaron las cámaras de las cooperativas y demás. Entonces, cuando ya estaban las cámaras llenas y el agricultor agobiado, o la cooperativa, entonces ellos ponían el precio que querían porque la gente tenía que sacar el fruto. También es verdad que mucha parte de culpa quizá tenga el agricultor, porque no nos hacemos fuertes a la hora de vender. Somos capaces de entregarlo a lo que nos den, y eso así no se puede ir a ningún lado. Vale, ahí estaba el testimonio de Ignacio Jadra, que es la gran reivindicación, ¿no? Vosotros pedís unos precios justos, ¿no?, que recojan el trabajo y los costes del cultivo y de la ganadería, ¿no? Nosotros, de hecho, pues estamos poniendo últimamente el acento en este sector, ¿no?, el sector de la fruta de hueso, de la fruta dulce, un sector que era tradicional, como bien ha indicado Ignacio, desde hace ya décadas en nuestra tierra, que era sobre todo conocido en las regiones del norte por su calidad y quizás por ser la más tardía de la fruta de hueso del verano, y que está desapareciendo, está prácticamente quedándose a unos niveles testimoniales en cuanto a superficie, pero que sigue afectando sigue suponiendo una parte muy importante de la actividad en muchas explotaciones todavía de nuestra región. Lo que no ha explicado Ignacio es de dónde procede uno de los problemas fundamentales que ha tenido la fruta de hueso en nuestro país, que es del veto ruso, llamado veto ruso,
que se pone en marcha en el año 2014. Otra vez, un problema ajeno a la actividad agraria lo termina pagando el agricultor, en este caso. Derivado de la invasión de Crimea por Rusia, se le pone sanciones a la Federación Rusa y esta responde a Europa pues vetando la entrada de determinados productos agrícolas, entre ellos la fruta de hueso, que eran los principales mercados de la fruta producida en nuestro país, y también otros productos como la carne de cerdo. Es decir, venimos atravesando año a año un problema ya estructural. Las plantaciones de fruta de hueso en España están orientadas al mercado, se cierra la noche a la mañana ese mercado y se crea un problema, sin que hasta la fecha se haya dado respuesta por parte de las administraciones. Hemos pedido un plan de arranque, subvencionado, un plan de reconversión varietal. Hemos pedido la puesta en marcha también de una interprofesional de la fruta de hueso en España. Ninguna de esas medidas se ha puesto en marcha de momento. Y además es este uno de los sectores, de los que se comentaba al principio, más afectados por esos problemas o esas carencias de la ley de la mejora de la cadena alimentaria, en cuanto a los sectores más afectados por la falta de contratos. Todo esto deriva en una falta de rentabilidad y una falta de oportunidades para el sector, que si no se ponen ya mismo soluciones, pues estaremos abocados a su desaparición. Bueno, llevamos toda la tarde, ¿no?, o toda la noche dando vueltas a lo mismo, es verdad. Antes lo he apuntado, lo del veto ruso, que lo ha explicado muy bien Igor, pero ahora está el Brexit, ¿no?, y también los aranceles. Sí, pero bueno, nos faltan contratos. Los contratos, un agricultor no puede entregar a resultas, hace falta contratos de a largo plazo, hace falta contratos de 3, 4 años para poder tener una rentabilidad, si no van a seguir haciendo con nosotros porque tiene una posición de dominio. Nosotros somos el eslabón más débil y nos pagan lo que ellos quieren. Por tanto, hay que hacer ese observatorio de precios, costes de producción, y que legislen y hagan una ley que no se puede pagar a pérdidas. O sea, costes de producción, y a partir de ahí el porcentaje que nos corresponde como agricultores para tener las explotaciones viables. Eso es lo que hay que hacer. Tomás, el observatorio de precios, escuchamos el otro día que se va a poner en marcha, ¿no?, en La Rioja. Yo me llamo igual que el apóstol, lo dudo, pero me encantaría que eso fuera, porque es una demanda de las organizaciones para ver transparencia y para poder tomar una serie de decisiones. Pero yo quería incidir en otra cosa, es la agricultura como moneda de cambio. En toda esta trayectoria que tengo de 38 años de experiencia, estamos viendo cómo hubo un proceso que casi se carga el espárrago del Valle del Ebro, con la reconversión de los productores de coca, que el cultivo más cercano en Perú estaba a 4.000 kilómetros, pero se hizo una cesión con la agricultura. Ahora hemos visto el tema de las sanciones agrícolas de Trump con el sector aeronáutico, o sea que al final quien paga es la aceituna negra, y luego todos los sectores, el aceite y el vino y productos, además con las competencias desleales, porque te aplican a algunos países y no a otros. Por ejemplo, yo ahora mismo en la Interprofesional del Vino de España estábamos hablando que teníamos un proyecto común con los italianos de comercialización de vinos, y resulta que ahora los italianos no tienen aranceles, no tenían aranceles en un momento y nosotros sí. Entonces está creando pues malestar en toda la agricultura. Entonces, cada vez que un ministro del antiguo de Asuntos Exteriores salía, nos temíamos lo peor. Y efectivamente, han ido sacrificando sectores continuamente, y entonces somos moneda de cambio. Y eso conlleva a que el que vivía bien de aquellos productos dejó de vivir. Alguno decía que eran transferencias de los pobres de los países ricos a los ricos de los países pobres. Haciendo un símil de cuando había una transferencia de estos. Estamos viendo las competencias desleales con Marruecos, con temas que lo que hacen es hundir nuestras producciones. Bueno, estamos llegando al final, pero queríamos también mostrarles otro testimonio. En este caso es Leticia Zorzano. Ella decidió asumir el negocio de sus padres, diversificarlo, introducir nuevos cultivos, como es el caso del azafrán. Ella lo hace en Agoncillo. Think I'll leave your side, baby. You know me better than that.
Think I'll leave you down when you're down on your knees. Yo siempre estoy viviendo aquí en Agoncillo y mi familia pues siempre se han dedicado a la agricultura, entonces pues al final prácticamente tenía muchas opciones de seguir viviendo aquí en el pueblo y de seguir pues mi vida laboral vinculada aquí al mundo rural. De hecho pues luego mi formación pues fue también dentro de la agricultura, estudié ingeniería agrícola, es que no había muchas opciones de pensar luego en el futuro. Prácticamente estaba todo decidido. Oh, when you're cold, I'll be there, hold you tight to me. When you're on the outside, baby, and you can't get in, I will show you. You're so much better than you know. Yo estaba aquí ya un poco más de lleno, trabajando en la explotación familiar y decidí, bueno, pues darle un giro un poco a lo que habitualmente hacíamos, que era sobre todo viñedo, algo de cereal, algo de fruta también, pues darle un toque diferenciador con el cultivo del azafrán. Aquí en La Rioja hace años sí que se cultivaba en las zonas altas de Cameros y pensé que podría ser un buen complemento económico. De todos he sabido que tiene un valor interesante, y dado de que la época de recolección es una época entre mediados de octubre, mediados de noviembre, pues es un periodo en el que pues se podía compaginar con otros cultivos que yo tenía y de hecho pues incrementar un poco la diversidad que tenía también. Y bueno, pues es un producto de alto valor, tanto sobre todo gourmet, y bueno, pues yo creo que acerté en el momento. Bueno, pues ese es uno de los ejemplos de jóvenes que apuestan por seguir viviendo en los pueblos, seguir con las explotaciones familiares. Para eso hace falta pues, ayudas, cambios, que es lo que hemos intentado exponer esta noche en esta mesa. Muchísimas gracias a los tres por haber estado esta noche, por acercar a los espectadores de Popular Televisión las demandas del campo riojano, y espero que os escuchen y os hagan caso, eso es lo principal. Pues eso esperamos, ¿no? Y desde luego el acto del día 29 fue un poco toma de pulso del sector y llamada atención para la clase política, pero desde luego yo creo que las tres organizaciones estamos comprometidas a seguir adelante con esas reivindicaciones y no se queden atrás, sino con un gesto que nos parece muy bien. En primer lugar, que se nos entienda, que se sea solidario, pero hay que poner soluciones encima de la mesa porque ya el sector no aguanta más. Óscar, y termina una reflexión final. Bueno, pues la mesa esta social que se ha abierto con el Gobierno, nosotros tenemos que decir que interlocución con el Gobierno se ha tenido siempre. Está el Comité Asesor Agrario, en el que participamos todos nuestros representantes en Madrid, que se reúnen periódicamente con el ministro de turno, ¿no? Y ya decimos, es un problema estructural que viene de hace tiempo. Si lo llevamos denunciando constantemente, no nos escuchan, llegamos donde hemos llegado ahora, ¿no? A tener que salir a la calle y denunciar esto. Entonces, está muy bien que sigamos hablando, pero soluciones todavía no hay y necesitamos soluciones ya, porque si no corremos mucho riesgo los agricultores y los ganaderos de desaparecer. El día de la concentración, pues tuvimos una buena noticia los tres representantes de las organizaciones cuando entramos a hablar con el delegado del Gobierno y nos dijo que el Gobierno asumía nuestras reivindicaciones. Ahora hay que pasar de las palabras a los hechos, ¿eh? Y para empezar, tenemos delante un toro difícil de lidiar, firmeza en las negociaciones que tenemos delante y que van a definir mucho el tipo de ayuda que vamos a tener. También decir que esa mesa que está abierta en Madrid tiene que tener su paralelismo en la comunidad autónoma, que parece que hay disposición, y que muchas de esas competencias que hable o abre el ministro
son aplicables en la comunidad autónoma. Entonces, esperamos de que esto se cuente con las organizaciones agrarias y la administración regional a todos los niveles. Pues muchas gracias a los tres por haber venido a este programa. Espero que os haya servido un poco de altavoz para la sociedad y un poco de homenaje también del equipo de Popular Televisión a todos esos hombres y mujeres que trabajan cada día para cultivar y producir lo que los demás comemos, que al final sois el sector primario, ¿no?, de lo que sale todo. Gracias a los tres. Nosotros nos despedimos. Ya saben que mañana a las 2 nos vemos en Conexión Rioja. Pasen buena noche.